Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre consolidados, que es un capítulo de informática aplicada. Entonces vamos a ir viendo cuál es la utilidad de los consolidados. Bien, el objetivo de este capítulo es básicamente consolidar datos. ¿Qué pasa cuando tenemos información eh, en diferentes tablas? Ahora las tablas van a estar organizadas de la misma forma, por tanto se nos pide ahí acumular datos, entonces vamos a consolidar. También vamos a aprender a diferenciar el tipo de consolidado, se puede dar por posición, por categoría o por fórmula. Y finalmente vamos a hacer uso de las referencias 3D. El contenido curricular nos menciona lo siguiente. En el capítulo, a ver, vamos aquí el contenido, el capítulo 13. Vamos a ir viendo dos partes, una que es el consolidado y el manejo de escenarios. El manejo de escenarios lo estaremos grabando en otro video para que se entienda mejor y no mezclar consolidado con el manejo de escenarios. Bien, vamos en la segunda parte, vamos a tratar sobre administración de escenarios. ¿Qué es consolidar? De pronto nos van a pedir ahí de que hagamos un resumen y registrar resultados de varias hojas de cálculo independientes que la vamos a consolidar en una sola. Entonces nos vamos a ayudar de este manual. El consolidado de datos, cuando se tenga una lista, nos menciona con información semejante, este es lo más importante, que la información que está guardada en hojas van a tener información semejante, unas de otras. Pero están escritas en diferentes hojas de cálculo, por tanto vamos a utilizar la ficha, en este caso la ficha datos y consolidado. Entonces cuando ingresamos a Excel, yo ya tengo aquí el Excel, vamos a utilizar la otra. A ver, podríamos hacer también una explicación en esta misma hoja. Entonces nos ubicamos en datos, vean, nos ubicamos en datos y vean que aquí tengo consolidado. Entonces aquí a primera vista no se visualiza. ¿Por qué? Porque ya hemos agregado la herramienta Solver. Por tanto, el botón que tengo acá se llama consolidar. Si observamos, nos muestra una ayuda, consolidar, de qué trata, entonces podemos ir visualizando ahí. Nos menciona que resume los datos de intervalos distintos y consolida los resultados en uno solo. Entonces, eso es lo más importante de consolidar. Ya, entonces continuamos. Las hojas de cálculo y en especial el consolidado se puede organizar según la posición. Entonces, ¿qué te permite consolidar por posición? Organiza los datos de todas las hojas de cálculo según el orden y la ubicación en la hoja de cálculo. Estas tienen que ser idénticos, ¿ya? Por ejemplo, podrían ser las ventas de eh, los meses de enero, febrero y marzo en diferentes sucursales que tiene la empresa. Pongamos la sucursal del norte, la sucursal del sur, la sucursal del centro y las ventas son las mismas en enero, febrero y marzo. Entonces la posición en este caso no va a cambiar, ¿cierto? Podemos organizar también los datos en forma diferente en la hoja de cálculo. Entonces va a estar clasificado en categorías. Pongamos en la sucursal A se venden productos ABC, pongamos. En la sucursal del sur se venden productos A, B y F, pongamos. Entonces, la ubicación en este caso, si hablamos de la posición, ya no va a concordar
por tanto hablamos por categorías. ¿Listo? Hablemos de la categoría A, B y C, y en la otra tabla estamos hablando de la categoría A, B y E. ¿Sí, no? El tercer caso de consolidado se puede aplicar también el consolidado por fórmula. En este caso se utiliza fórmulas con referencias de celdas o referencias 3D, se le llama referencias 3D. Por tanto, vamos a hacer uso de otras hojas de cálculo, inclusive podemos hacer uso de otros libros. En este caso vamos combinando porque vamos a aplicar ahora fórmulas que no tienen una posición o una categoría coherente en que basarse. Entonces vamos a aplicar fórmulas. El consolidado de fórmulas en la hoja de cálculo maestra, copie y escriba los rótulos de la columna o la fila que desea que los datos se consoliden. Entonces aquí vamos a tener una secuencia de pasos, paso a paso. Entonces vamos guiándonos de este manual. Entonces veamos aquí la hoja de cálculo que describe, tengo una hoja que está relacionada a ventas, la otra hoja es recursos humanos y la tercera hoja es de marketing. Al final la estamos consolidando y vamos a utilizar una fórmula. ¿Listo? La fórmula en este caso va a tener otra sintaxis, ¿cierto? La suma, paréntesis, ¿dónde está la hoja? Vamos a diferenciar aquí que está en ventas. Lo que va a diferenciar aquí va a ser el signo de admiración y ese dato está en B4, que la vamos a agregar con el contenido de la hoja de recursos humanos, pero ese dato ya no está en B4, sino está en F5, y en la tabla marketing el dato que quiero consolidar está en F9. Entonces estamos agregando, a ver, vamos a ir haciendo una práctica de esto en una hoja de cálculo. Entonces se nos pide escriba una fórmula que incluya la referencia a la celda. Si los datos se van a consolidar y están en celdas diferentes de otras hojas de cálculo. Vamos a ver que esto es tan sencillo que simplemente vamos a copiar primero estas tablas. Entonces vamos a ver una práctica con una hoja de cálculo. A ver, vamos, yo tengo aquí la hoja de marketing, lo he escrito ahí marketing. Entonces en la primera hoja veamos que tengo los datos de marketing, enero, febrero y marzo, las ventas de enero, febrero y marzo, y posiblemente estos datos, yo tengo también aquí abril, tenemos contabilidad, enero, febrero, marzo y abril, y vamos a hacer una fórmula, ¿ya? Y si hacemos una comparación de marketing, está en otra ubicación, yo voy a calcular aquí el total, ¿listo? Vamos aquí a calcular el total, y aplicamos autosuma. Vayamos a ventas, también vamos a calcular el total, ¿listo? Yo tengo ahí autosuma, otra vez vamos a aplicar autosuma, y tengo aquí contabilidad, vamos a aplicar también autosuma, y de pronto yo quiero calcular también el total, ya está. En la hoja de cálculo consolidado, vean ustedes que está consolidando los meses de enero, cuál es el monto asignado y el monto utilizado. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el total? Entonces, primero tenemos que diseñar esta tabla. Vamos a elegir ahora la tabla consolidado. Me pregunto ahora, ¿dónde vamos a obtener el resultado? En esta celda. Perfecto.
sabemos que la fórmula, toda fórmula empieza con el signo igual. Vamos a escribir aquí la suma. ¿Qué voy a sumar? Los datos de marketing. Elijo ahí el monto asignado en marketing en enero. ¿Listo? Coma. Adicionalmente, quiere decir coma. Entonces, la diferencia es la fórmula. Este dato B4 está dentro de marketing. Perfecto. En ventas vamos a agregar este resultado. Vean, yo tengo aquí 1800 y ese dato también está en B4, coma, contabilidad, hago clic en la celda y también está en B4. Para este caso, la celda B4 en todas las hojas de cálculo es la misma, pero no siempre vamos a trabajar con la misma celda. ¿Perfecto? Entonces, esa es una referencia a un consolidado por fórmula. Cuando cierro paréntesis, ya puedo crear la fórmula, enter ahí, y me va a salir un resultado. Como la tabla de los montos asignados de enero, febrero y marzo están en la misma ubicación, también puedo efectuar un arrastre. Vamos aquí y se va a sumar, veamos aquí la fórmula, entonces se está sumando B5, 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 y si yo efectúo un arrastre en esta dirección, se ha creado también otra fórmula que es marketing C4, C4 y C4 de las hojas de cálculo marketing, ventas y contabilidad. Ahora puedo efectuar un arrastre, podemos efectuar un arrastre hasta el final y finalmente vamos a calcular aquí el total y ese es un consolidado por fórmula. Listo, vamos, el resultado más importante vendría a ser el gran total, que es ahora la sumatoria de todo ello. Perfecto, vamos a ir mejorando su apariencia. Simplemente vamos a mejorar su apariencia. Ya está. Entonces, esa es una forma de consolidado. Vamos a ir viendo otro tipo de consolidado ahora. A ver, nos ubicamos aquí en negritas. Perfecto. Hasta ahí va a ser la grabación. Cualquier consulta me la hacen a la cuenta de correo. Perfecto. Y esta es una de las formas. Vamos a hacer otro ejercicio de el consolidado según la posición también. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a continuar con los consolidados. Ahora vamos a efectuar el consolidado por posición. Entonces nos vamos a ayudar con la misma tabla. Entonces vean que aquí tengo los gastos en marketing. Entonces, ¿cuánto de dinero nos están asignando en marketing? Vean que tengo aquí el resumen de gastos por el área de marketing. Entonces, el resumen que nos muestra los gastos están clasificados en enero, febrero, marzo y abril. Entonces la posición que tiene, esto es lo más importante, la posición que tiene en esta otra tabla del resumen de gastos en el área de ventas también es enero, febrero, marzo y abril. Perfecto. Y finalmente vamos a ver aquí la otra tabla que también tiene el mismo esquema, aunque los montos van a ir variando. Entonces veamos aquí, por ejemplo, el monto utilizado en abril de contabilidad es 0. Y nos vamos a ayudar de esta otra tabla que ya lo he diseñado, el consolidado. Este va a ser el resumen. Entonces, ¿dónde empezamos el resumen? Me pregunto, en esta celda, donde empieza la tabla en A3. Perfecto. Entonces, en ese momento vamos a elegir la pestaña datos. Nos ubicamos en consolidado. Aquí vean el botón de consolidar. Hacemos un clic y lo primero que vamos a identificar en esta ventana es la función.
La función puede ir variando de acuerdo a qué es lo que vamos a calcular, por ejemplo, el promedio, el máximo, el mínimo. Por ahora, a ver, tengo también la desviación estándar, de la muestra, sería este de la muestra, de la población, de la varianza y de la varianza poblacional. Por ahora vamos a hacer un consolidado en función a la suma. ¿Qué nos pide? Adicionalmente nos va a pedir cuál es la referencia. La referencia se refiere a la ubicación donde está el dato. Tenemos también aquí la referencia donde vamos a ir agregando. Entonces, como la estructura de la tabla es la misma, entonces vamos a ir seleccionando una por una las referencias. Veamos este pequeño cuadrado que tenemos ahí al costadito de referencia y empezamos a consolidar. En el área de marketing vamos a seleccionar toda la tabla. Simplemente vamos a seleccionar toda la tabla. Hacemos un enter ahí y tenemos que ir agregando cada una de estas referencias. Hasta ese momento la referencia solamente es de marketing, pero quiero agregar las ventas en enero, febrero y marzo. Vean que el área seleccionada es la misma, por tanto simplemente vamos a darnos la molestia de agregar. Y finalmente la de contabilidad también es la misma referencia. Vamos a agregar y tengo tres tablas, ¿cierto? Tres hojas de cálculo que están en contabilidad, marketing y ventas. La referencia es la misma. Vean que aquí tengo el signo de admiración para indicar de que es una hoja de cálculo. ¿Qué vamos a consolidar? Vamos a consolidar por enero, febrero y marzo. Hacemos un clic en esta casilla. También vamos a consolidar por las filas. ¿Listo? Las cabeceras, los rótulos que están ubicados en el monto asignado, también me interesa. Y podemos crear también vínculos, ¿cierto? Vamos a crear en este caso vínculos y vamos a aceptar. Cualquier modificación que hagamos en alguna de esas celdas se va a vincular y se va a mostrar un resumen luego de la modificación. Eso quiere decir eso, ¿ya? Entonces vamos a elegir solamente el botón agregar. Entonces vean que se ha consolidado, automáticamente. Se va a agregar el resumen de enero, febrero y marzo. Vean que esta columna se ha generado, entonces la vamos a eliminar. No hay ningún inconveniente en eliminar esa columna. Y estos son los resúmenes. El total, puedo consolidar también aquí el total. Esa ya es parte de una fórmula adicional. Por ahí nos preguntan ahí y cuánto acumula las ventas de esas tres áreas, ¿no es cierto? Entonces yo voy a calcular simplemente utilizando autosuma. Ya está. Entonces automáticamente va a sumar estas celdas, inclusive te va a mostrar ahí por colores. Ya está. Y es 45.000, 40, 45.000, 40. Y vean que aquí hay un dato interesante que también se va a ir mostrando los subtotales. Perfecto. Entonces cuando ustedes le dan un clic, te va a mostrar también área por área cuál es el consolidado de enero, de febrero, marzo, etcétera. Entonces podemos resumir ahí. Entonces rápidamente, si nos pregunta ahí en forma independiente, pongamos o en forma parcial, y vean que aquí tengo dos números que me muestran el resumen, ya sea en forma detallada o en forma consolidada. Perfecto. Entonces vamos a ir viendo también el otro tipo de consolidado por categoría. Bien, vamos a efectuar ahora un consolidado por categoría, ¿ya? Entonces, para entenderlo bien, vamos con los mismos ejemplos
En este caso yo estoy cambiando, vean ustedes, aquí ya no sería el mes. ¿Cómo se hace para cambiar también? Este, aquí la etiqueta es mes, pero pongámosle sucursales. Entonces tenemos que aprender a seleccionar. Voy a elegir la tecla control para seleccionar las tres tablas. Perfecto. Y quiero cambiar solamente mes. Vamos a poner ahí, ejemplo, sucursal. Sucursal. Ya, vamos. Sucursal. Ya está. Entonces vamos a ver de que esta etiqueta también se está cambiando en todas ellas. Ya, ¿cómo comprobamos? Veamos aquí, marketing, sucursal ventas, sucursal y contabilidad, también sucursal. ¿Cuál es la diferencia? De que sur, norte, centro y oriente está en diferente ubicación, vean ustedes. Entonces, por eso que le vamos a llamar categorías. Perfecto. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? He creado aquí una tabla que es la de resumen. En la celda 3 vamos a empezar nuestro resumen. Aquí tendremos que colocar bien bonito ahí la etiqueta del consolidado. Ya. Nos podemos ayudar con la tabla anterior. Vamos a hacer una copia de estas dos etiquetas. Perfecto, para que sea bien bonito. Entonces, en esta celda hacemos el resumen. Vamos a lo mismo. Nos ubicamos en datos. Elegimos consolidado. Perfecto. Aquí en este caso vamos a consolidar en función a la suma también. Pero las referencias, vamos a ver las referencias de cada una de las tablas de marketing. También va a ser toda esta tabla, ¿no es cierto? Esta tabla vamos a presionar Enter ahí y la vamos a ir agregando. El objetivo es ir agregando cada una de estas tablas como tiene el mismo comportamiento. Vamos a agregar y la de contabilidad también la vamos a agregar. Lo que me interesa en este caso es, vamos a usar los rótulos que están en la columna de la izquierda, porque las sucursales están en diferente posición. La fila también nos interesa, sí, también. Entonces vamos a elegir aquí, crear vínculos y los datos de la fila también. ¿Listo? Vamos a aceptar ahí. Y tenemos que ir viendo cuánto se ha acumulado en las diferentes áreas. Entonces tenemos que verificar, ¿no es cierto? Tenemos que verificar. A ver, vamos a sumar solamente lo del sur. Vamos por aquí, vamos a sumar lo del sur. ¿Cuánto suma lo del sur? A ver, esto para verificar si realmente lo ha desarrollado bien. Tenemos 40.000. En ventas en el sur tenemos, aquí vamos a ver, 32.000 y en contabilidad en el sur tenemos, ya está. Entonces, en resumen, en el sur, ¿cuánto tendremos acá? Vamos a verificar también la suma en el sur. Son 102.040. Entonces, si vamos a sumar de las tres, podríamos sumar también de las tres. Para verificar, voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear un total, eso para verificar nada más. Total del sur, pongamos. Total del sur. Entonces, ¿cómo será la fórmula? Ya saben, lo que estamos sumando en marketing, va a ser esta. Podría yo sumar directamente más lo que está en ventas, también, más lo que está en contabilidad. Ya está. Entonces, ¿cuánto sale en total? Y efectivamente va a salir la misma cantidad.
Ya está. Entonces, eso para verificar de que el consolidado también la está consolidando por categorías. Esta columna está de más, por tanto podemos borrarla. Vamos a eliminar. ¿Qué son estos datos? Sabemos sucursales. Listo, entonces con eso finalizamos este otro tipo de consolidado que son por categorías. Bueno, yo tenía un ejemplo aquí en Excel que, una breve explicación. Esta va a ser la tarea para ustedes. Y vamos a tener aquí las ventas. Por ejemplo, estamos vendiendo en Miraflores. En Miraflores estamos vendiendo cuadernos, la unidad. En enero, febrero y marzo hemos vendido cuadernos. En Surco hemos vendido cuadernos y cuadernos hemos registrado al final, ¿no es cierto? Entonces en ese caso se tiene que utilizar este tipo de consolidado por categorías. Perfecto. Entonces te tiene que salir un resumen de cada una de las categorías, cuánto hemos vendido en cuaderno en enero, febrero y marzo. Entonces veamos que esto de consolidados es una herramienta muy potente. A ver. Y se puede aplicar en diferentes áreas. Bueno, hasta ahí la grabación de este tema. Vamos a hacer otra grabación de escenarios. Que no está deteniendo, a ver.